Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy tan contenta de tenerlos aquí conmigo hoy. En este espacio, solemos hablar de muchísimas cosas, desde lo más trivial hasta lo más profundo, siempre con esa chispa de conexión que nos une. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que sé por experiencia propia y por la cantidad de mensajes que he recibido, toca fibras muy sensibles y a menudo dolorosas. Vamos a hablar de traición, de desilusión, y de cómo un mundo que creíamos sólido puede desmoronarse en un instante. El título de nuestro vídeo de hoy es Ande entre lágrimas, Kerem me traicionó, mi mundo se derrumbó. Y sí, como pueden imaginarse, vamos a desgranar esta historia, a analizarla, a entenderla, y sobre todo, a ofrecer ese apoyo y esa perspectiva que quizás necesiten si están pasando por algo similar. Antes de empezar, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse a nuestro canal. Aquí siempre encontrarán un lugar para ustedes, un espacio para compartir, para aprender y para sentirse acompañados. No se pierdan nuestras próximas aventuras y reflexiones. Así que pónganse cómodos, sírvanse algo rico para beber, porque lo que viene a continuación es un viaje emocional que nos invita a la introspección y, espero, a la sanación. La historia que vamos a contar hoy, aunque usa nombres ficticios, representa una realidad devastadora que muchas personas han vivido o están viviendo. La traición en una relación, especialmente cuando involucra a alguien en quien depositábamos toda nuestra confianza, es una de las experiencias más desgarradoras que podemos enfrentar. Ande en esta historia, se encuentra en el epicentro de ese huracán. Imaginen la escena, una relación que creían fuerte, llena de promesas, de sueños compartidos, de esa complicidad que te hace sentir invencible. Y de repente una grieta. Una grieta que empieza pequeña, casi imperceptible, pero que se expande con una rapidez aterradora hasta que el edificio entero se viene abajo. Kerem, la persona que Ande amaba, la roca sobre la que construía su vida, es quien causa esa fractura. La traición no es solo un acto, es una violación de la confianza, una herida profunda que afecta no solo el corazón, sino también la mente y el alma. Es la sensación de que todo lo que creías que era real, se ha desvanecido en el aire, dejando tras de sí un vacío, un dolor punzante y una profunda sensación de incredulidad. ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo la persona que te prometió amor eterno pudo quebrantar esa promesa de la manera más cruel? Estas son las preguntas que retumban en la cabeza de Ande y probablemente en la de muchos de ustedes que me están escuchando. La traición puede manifestarse de muchas formas, y cada una de ellas deja una cicatriz diferente. Puede ser una infidelidad, una mentira persistente, un engaño financiero, o incluso un abandono emocional prolongado. En el caso de Ande, la traición de Kerem fue un golpe directo a la base de su relación. Imaginen la fragilidad del momento. Ande probablemente estaba en un punto de su vida donde se sentía segura, amada, con un futuro claro al lado de Kerem. Y de repente ese futuro se evapora. La seguridad se convierte en incertidumbre, el amor en resentimiento, y la claridad en una neblina densa de confusión y dolor. Cuando la traición golpea, el mundo de la persona traicionada se derrumba, como bien indica el título. No es una exageración, es una descripción fiel de lo que se siente. Es como si la tierra dejara de ser firme bajo tus pies y empezaras a caer sin control. Cada recuerdo compartido, cada risa, cada futuro planeado, se tiñe de amargura y de duda. ¿Era todo una mentira? ¿Fui yo la ingenua, la tonta que no vio lo que todos los demás sí veían? Estas preguntas son tortuosas y generan una profunda crisis de identidad y de autoconfianza. El proceso de lidiar con la traición es arduo y lleno de altibajos. Al principio puede haber una negación paralizante. Esto no puede estar pasando. Debe haber un error. Luego llega la ira. Una ira intensa, justificada, que te consume y te hace querer gritar, culpar, destruir. Es la energía del dolor que busca una salida. Después viene la tristeza, un duelo profundo por la pérdida de la relación, del futuro, de la confianza. Es un periodo de llanto, de desesperanza, donde el mundo parece haber perdido todo su color. Y finalmente, si se logra transitar por este camino, comienza el lento y doloroso proceso de curación. En la historia de Ande vemos cómo la traición de Kerem la sume en un estado de profunda desolación. Sus lágrimas no son solo por la decepción amorosa, son lágrimas por la pérdida de un futuro que ya no existe, por la confianza rota, por la imagen idealizada de Kerem que se desmorona.
Es la cruda realidad de verse sola frente a un dolor insuperable, con la sensación de que su mundo se ha vuelto irreconocible. Es importante entender que la traición no solo afecta a la persona que la sufre, sino que también puede tener un impacto profundo en su forma de ver el mundo y las relaciones en el futuro. La desconfianza se convierte en una armadura, y el miedo a ser herido de nuevo se cierne como una sombra. Ande en su dolor probablemente se cuestionará todo, su juicio, su capacidad de amar, su valía como persona. Pero a pesar de la oscuridad que pueda envolver este momento, es crucial recordar que no estamos solos. Hay muchas personas que han pasado por experiencias similares y han logrado salir adelante. La curación no es lineal, es un proceso con avances y retrocesos. Habrá días en los que sientan que han dado un gran paso hacia adelante, y otros en los que sentirán que han retrocedido a la casilla de salida. Y eso está bien. Lo importante es no rendirse. Para Ande y para todos aquellos que se encuentran en una situación similar, el primer paso hacia la recuperación es reconocer el dolor, permitirse sentirlo, y no reprimirlo. Llorar es necesario. Hablarlo es necesario. Buscar apoyo es fundamental. Ya sea a través de amigos, familiares, o incluso terapia profesional, compartir la carga puede hacer que el peso se sienta un poco más ligero. La idea de perdonar puede parecer imposible en el momento de la traición. Y es importante aclarar que perdonar no significa olvidar, ni justificar el acto, ni mucho menos volver a confiar ciegamente en la persona que te ha herido. El perdón, en su esencia más pura, es un acto de liberación para uno mismo. Es soltar el resentimiento y la amargura que te atan al pasado y te impiden avanzar. Es un proceso que lleva tiempo, y no es una obligación. En esta historia, el colapso del mundo de Ande tras la traición de Kerem nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones humanas y la importancia de la honestidad y la lealtad. Cuando estas bases se rompen, el impacto puede ser devastador. Pero también nos muestra la increíble resiliencia del espíritu humano. A pesar de las heridas más profundas, hay una fuerza interior que nos impulsa a levantarnos, a sanar y a reconstruir. Para quienes estén pasando por un momento similar, quiero decirles que su dolor es válido. No minimicen lo que sienten. Permítense el tiempo y el espacio para sanar. Rodéense de personas que los quieran y los apoyen. Y sobre todo, recuerden que ustedes son fuertes, capaces y merecedores de amor y felicidad. El mundo de Ande se derrumbó, sí, pero de las ruinas, con tiempo y esfuerzo, se puede construir algo nuevo, algo más fuerte, algo más auténtico. La traición de Kerem es un evento traumático en la vida de Ande, que la deja tambaleándose, sumida en una profunda crisis. Los recuerdos se vuelven puñales y la dulzura de las experiencias pasadas se transforma en la amargura del presente. Cada rincón de su vida, cada objeto, cada canción, puede desencadenar una avalancha de emociones dolorosas. Es como si el tejido mismo de su realidad se hubiera desgarrado, dejándola expuesta y vulnerable. La incredulidad es una constante al principio. ¿Cómo es posible que la persona que juró amarla, protegerla y serle fiel haya roto todas esas promesas? La mente intenta buscar explicaciones, justificaciones, pero la realidad es cruelmente simple: hubo una traición. Y esa traición tiene consecuencias devastadoras. El futuro que Ande había imaginado, lleno de complicidad y amor, se desvanece ante sus ojos, reemplazado por la incertidumbre y el dolor. Es en estos momentos de crisis cuando se revela la verdadera fortaleza del ser humano. Ande, entre lágrimas, se enfrenta a la adversidad. El camino de la sanación será largo y lleno de desafíos. Habrá momentos de desesperanza, de rabia, de profunda tristeza. Pero también habrá momentos de fortaleza, de aprendizaje y de reconstrucción. La reconstrucción de un mundo que se ha derrumbado no es un proceso rápido ni sencillo. Requiere tiempo, paciencia y mucha autocompasión. Es un proceso de ir recogiendo los pedazos, examinándolos y decidiendo cuáles se pueden reparar y cuáles deben ser desechados para dar paso a algo nuevo. Ande deberá aprender a confiar en sí misma de nuevo, a reconstruir su autoestima y a redescubrir su propia valía, independientemente de la relación que ha terminado de forma tan dolorosa. La comunidad, el apoyo de los seres queridos y el acceso a herramientas de sanación como la terapia pueden ser pilares fundamentales en este proceso. Es importante rodearse de personas que te inspiren, que te recuerden tu valor y que te acompañen en este camino, sin juicios ni presiones.
La sanación no es un deber, es un proceso personal, y cada uno lo vive a su propio ritmo. El título de nuestro vídeo, Ande entre lágrimas, Kerem me traicionó, mi mundo se derrumbó, encapsula la intensidad de esta experiencia. Es un grito de dolor, pero también una invitación a la reflexión. Nos invita a pensar en la importancia de la confianza en las relaciones, en la fragilidad de los corazones, y en la capacidad del ser humano para levantarse. Después de la caída. Para concluir, amigos míos, quiero recapitular brevemente lo que hemos explorado hoy. Hemos hablado de la devastadora experiencia de la traición, de cómo puede hacer que nuestro mundo se derrumbe, y de las complejas emociones que la acompañan, la incredulidad, la ira, la tristeza y la desolación. Hemos reconocido que el proceso de sanación es largo, arduo pero posible. Y sobre todo hemos destacado la importancia del apoyo, la autocompasión y la resiliencia del espíritu humano. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí conmigo hoy, por escuchar mi voz y por compartir este espacio de reflexión. Sé que no siempre es fácil hablar de estos temas, pero es fundamental hacerlo para sanar y para crecer. Si se han sentido identificados con la historia de Ande, o si están pasando por una situación similar, quiero que sepan que no están solos. Me encantaría leer sus experiencias y reflexiones en los comentarios. ¿Han vivido una traición similar? ¿Cómo lograron salir adelante? ¿Qué consejos le darían a alguien que está pasando por este dolor? Sus palabras pueden ser un faro de esperanza para otros. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Si este contenido les ha parecido útil, les ha tocado el corazón o les ha brindado alguna perspectiva, por favor, no olviden darle un *** me gusta ***. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que pueda conectar con ustedes. Si creen que esta conversación podría ser de ayuda para alguien más, les animo a que ** compartan ** este vídeo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra comunidad, les invito a ** suscribirse ** a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas charlas. Gracias de nuevo por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.